Aquí, al Palau Güell, situat a tocar de la Rambla i actualment un edifici propietat de la Diputació de Barcelona, el temps s'atura i ens fa retrocedir a l'època en què Eusebi Güell va encarregar la construcció d'aquest palau a l'amic i arquitecte Antoni Gaudí. Una llar de grans dimensions, símbol de la riquesa de la família, amb un afegit, que Eusebi Güell, a part de polític i d'industrial, era un gran melòman convençut que la cultura ens enriqueix també l'esperit i va voler que casa seva fos com una capsa de música. Tot en aquest edifici té una sonoritat determinada, des de la gran sala de música, una joia de l'arquitectura, fins a aquesta més petita on hi ha un piano. Pisos a diferents nivells on col·locar els músics i també el cor i una gran cúpula. Molt aviat es va convertir en un centre neuràlgic on hi passaven tota mena de músics, els millors músics de l'època. Avui aquell esperit es manté i la música és un dels eixos vertebradors de les activitats culturals que tenen lloc al Palau, un edifici Patrimoni Mundial de la UNESCO des de 1984. Per al concert que escoltarem a continuació us proposem una nit estelada i un skyline de la ciutat ben il·luminat. Pujarem a dalt del terrat, on escoltarem els Chino and the Big Bad. La gran aposta. Chino, què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Sí? Abans, però, descobrim qui hi ha darrere d'aquesta banda. Qui sou els Chino and the Big Bad? Bueno, es una banda que se formó ahora más de 10 años. Principalmente la inspiración al principio fue tocar blues tradicional, luego obviamente se fue abriendo un poco con el swing, repertorio propio, y nació como un trío y luego incorporamos la sección de vientos, los dos saxos tenores, y es lo que tenemos actualmente. Por tanto, una gran banda, sí, ¿no? Sí, pequeña gran banda, sí. ¿Y de dónde, cómo surge este flechazo con el blues, con el swing, con todos estos sonidos? Esto surge hace mucho tiempo, desde que empecé, a los comienzos, cuando tenía 13, 14 años, que empecé a tocar la guitarra, es donde descubrí las primeras grabaciones de blues en cassette, que me pasaron algún cassette, escuché, y a partir de ahí cada vez más fui investigando sobre las raíces de esta música, sobre el blues de los años 20, 30. Y cuando vine a Europa monté una banda con la que empezamos a tocar blues tradicional y luego fue cambiando hacia el swing, luego tuve otros proyectos, finalmente este, pero siempre estuve muy cercano a esa música, lo que es la música americana de la primera mitad del siglo XX. I què és el que t'ha atrapat d'aquesta música? I a més, voler ser molt fidel a aquells sons, no? Sí, tiene muchos ingredientes que me hacen sentir bien, pero es una música que tiene una carga emocional muy fuerte. Si la separas de eso, deja de ser esta música. El ritmo es un factor muy importante en estos estilos, la improvisación, la simpleza, que es lo que lo hace tan difícil de interpretar. Es como pintar con muy pocos colores. Cuando tienes un abanico de colores muy amplio, tienes más posibilidades. Aquí la creatividad está como... necesita un esfuerzo grande para hacer que no sea una música monótona, ¿no? A veces la gente dice, pero el blues es aburrido. Bueno, quizás has visto a alguien que lo tocaba de manera aburrida, no es el estilo aburrido. Pero no es fácil de hacer. Es un lenguaje simple, pero que és complejo hacerlo variado i rico. Tu ets la veu i la guitarra. Sí. Crec que, a més, és una guitarra molt especial, no? Que has anat a buscar fins i tot aquell so més tradicional. Sí, las guitarras que toco tengo la suerte de que me apoya la marca que la fabrica, que es National, pero toco la guitarra resofónica, que se llama en inglés es Resophonic Guitar, y es una guitarra que se inventó más o menos en los años 20, 23, buscando un mecanismo de amplificación mecánica, y porque en ese momento la guitarra no había amplificadores o aún no estaban comercializados, y la guitarra siempre es el instrumento que se escucha menos, al lado de una trompeta, de un saxo, de un contrabajo. Entonces hubo dos hermanos Dopiera, que diseñaron este instrumento buscando una proyección del sonido, tener más volumen, y luego fue evolucionando este instrumento. Ahora también hay modelos para enchufar, que se pueden amplificar, como el que voy a usar hoy, pero en sí la intención de fabricar este instrumento fue buscar volumen en la guitarra.
Xino, tu t'has bregat... Bueno, els teus primers escenaris van ser al carrer, no? I després has tocat molt en directe. M'imagino que el directe et dona aquesta proximitat amb el públic també, no? I aquest feedback tan directe. Exacto. Por eso es que estamos sufriendo tanto, al menos yo, en todo este periodo. Porque es fundamental el contacto con la gente. Yo me siento muy, pero muy afortunado de haber llegado hasta donde llegué. Veremos si continúa. Porque no ha sido a través de marketing ni campañas de prensa pagadas, que es lo que hace la mayoría que empieza a crecer. Abres cualquier revista y ves que las notas son pagadas, ya lo hemos hablado de esto. Y eso yo siempre lo he evitado. Por suerte, todo lo que ha salido es porque desde la calle fue la mejor escuela, porque en la calle no se para nadie si no le gusta. Si tú haces algo que a la gente no le gusta, no para, y menos te va a poner dinero. Es decir, si la gente se queda y teníamos frente al liceo corros de 100 personas, constantemente, todo el día, durante años. Gracias a eso yo pude avanzar y progresar. Pero el contacto con la gente, la calle te enseña a trabajar con ese público, a aprender a reaccionar, te equivocas, dices aquí esto no debería hacerlo, esto sí, y luego lo trasladas al escenario, y luego a escenarios más grandes. Pero en los escenarios más grandes ya hay una pared entre el público y es difícil tener ese contacto tan directo, tener el contacto visual que tienes en una sala o en la calle. Som al Palau Güell, que va ser un lloc per on van passar molts músics de l'època, perquè el senyor Eusebi Güell va ser un gran mecenes també pel món de la cultura, no? Avui tocareu al Terrat, vosaltres. Com és aquest espai? Ja el coneixeu perquè ja heu actuat altres vegades? Hemos hecho varios conciertos y el espacio es increíble, súper agradable. Bueno, con público es mucho más agradable, hay buenas vistas, pero es inspirador tocar aquí. Sí. Què escoltarem? Hoy haremos, bueno, obviamente 4 temas originales. No sé en qué orden, pero entre ellos están el Come Down to Harlem, que es un tema que he compuesto dedicado a una de las salas donde tocábamos hasta hace poco, desde hace 15 años más o menos, que es el Harlem Jazz Club, que no sabemos si va a seguir o no después de todo esto. Y luego otro tema que se llama Jiving Baby. A ver si me acuerdo. Un tema instrumental de Paul Prats, uno de nuestros saxofonistas, que se llama Jumbling. Y me falta uno que se llama Gypsy Eyes, Ojos Gitanos. Temes que podran anar al proper disc, perquè em sembla que esteu treballant en un proper disc. Sí, alguno está grabado en discos anteriores y quizá alguno de ellos estará en un disco próximo que estamos grabando. Doncs som-hi, escoltem-los. Claro que sí. Som-hi. One, two, three, hum! Gypsy eyes, what did you do to me? Gypsy eyes, what did you do to me? I was late to your gate. You're the master of my dream. Gypsy eyes, what did I do to you? Gypsy eyes, what did I do to you? Well, I never gave you reason, but you broke my heart in two. You gave me
charm. I wish I could forget about your charm. About the magic of your love made me addicted to your charm. Together. If you just want dollar bills, ain't no need of jobbing, baby. Ain't no need of fool around. Ain't no need to hurt my feelings. If you wanna put me down, oh, I'm gonna tell you what, baby, yeah. Together, and I need to keep this on, and I need to say you love me when you think I'm always wrong. Ain't no need of jobbing, baby. Ain't no need of fool around. Ain't no need to hurt my feelings if you wanna put me down. Oh no, yeah. Jobbing, baby. Jobbing, baby. Jobbing, baby. Ain't no need to fool around. Ain't no need to hurt my feelings if you wanna put me down. On, 2, 3, huh! On Tuesday night, don't stay at home. I know the plan to have a ball. Come down to Harlem, come down to Harlem, yes baby, get ready, 'cause gonna have one for time. On Tuesday night, don't make me wait. 10:30 sharp, we have a date. Come down to Harlem, come down to Harlem, yes baby, get ready, 'cause gonna have one for time. Down to Harlem, oh baby, get ready, 'cause gonna have one for time. Oh yeah.
to the night, you won't leave alone. You will dance all night while the band is playing. I need a light, so lift up, say, come down to Harlem, come down to Harlem. Oh baby, get ready, 'cause gonna have a fun time. Come down to Harlem, come down to Harlem. Oh baby, get ready, 'cause gonna have a fun time. Baby, get ready, 'cause gonna have a fun time. Oh baby, get ready, 'cause gonna have a fun time. Come down to Harlem, honey. Although you think I'm the one, I'm not the kind you need. I have no heart to feed your loving greed.